o en últimas en el mismo chat si no la encuentran. Y al final vamos a tener un espacio en el cual vamos a compartir esas preguntas, a discutir un poco sobre ellas. Y en segunda instancia, porque lo preguntan siempre durante la presentación, las memorias, tanto la presentación como la grabación de la sesión, se va a, se va a enviar a todos los asistentes. Entonces, para que no se preocupen por esa parte. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida tanto al ingeniero David como a la doctora Melissa. Ellos son dos colegas muy reconocidos, grandes amigos. Tengo la fortuna de que también son amigos míos. Y la idea de invitarlos acá hoy es aprovechar que tienen un expertise muy amplio en todo lo que es el tema de salud ocupacional y específicamente en estos temas de sílice. David, para quienes no lo conocen, es ingeniero químico, él es especialista en salud ocupacional. Durante varios años, de hecho, se desempeñó como director regional de protección respiratoria 3M y actualmente es gerente y dueño de la empresa Innovare, la cual ya tiene más de 20 años de experiencia suministrando instrumentación especializada en salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial. Él es conferencista activo en muchos congresos muy reconocidos. De hecho, es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Salud Ocupacional, la AMI, y también es miembro ejecutivo de la IOHA, que es la Asociación Internacional de Salud Ocupacional. Y por el otro lado, Melissa es médica laboral, ella tiene una especialización en seguridad y salud del trabajo en la Universidad CES, tiene estudios de toxicología química, física y biológica en la Universidad Politécnica de Cataluña, maestría en Ciencias de Toxicología Ambiental, Evaluación de Riesgos y Restauración Ambiental en la Universidad de Cambridge, y por supuesto también es una participante activa en diferentes sociedades científicas, como son sociedades de medicina de trabajo, sociedades de salud ocupacional, entre otras. Actualmente ella lidera los procesos de innovación y desarrollo de la empresa Conintec y tiene muchísima experiencia tanto en la parte de sílice como en la parte específicamente de Colombia, que es la región como donde vamos a enfocarnos en la parte de regulación. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a ambos. Va a comenzar David primero, después iría Melissa y al final pues vamos a compartir como las preguntas o comentarios que surjan de esta presentación. Espero sea de su agrado, espero podamos llevarnos todo lo que podamos de esa experiencia y de todo ese conocimiento que tienen tanto Melissa como David. Y para mí, pues es un placer poder contar con ellos en el día de hoy y que podamos compartir con ustedes toda esta experiencia de tantos años que tienen ellos. David, Melissa, bienvenidos. Gracias, Nico. Gracias también a Melissa. Para mí es un gran honor estar el día de hoy participando en este seminario con ella. Y bueno, gracias por la invitación también esta mañana. La idea que yo tengo para esta mañana es platicar un poquito sobre algunas regulaciones y cambios de regulaciones internacionales que ha habido respecto a sílice cristalina. Vamos a dar una pequeña introducción sobre la sílice y hablar de una manera muy general, porque creo que Melissa tiene una conocimiento más amplio sobre los peligros a la salud asociados a la exposición de sílice cristalina. Y bueno, este tema también ha sido un tema que ha traído nuevas regulaciones en los últimos años, una gran preocupación por muchas agencias regulatorias respecto a seguridad y salud en el trabajo. Algunas de ellas han adoptado algunos límites de exposición también bastante pequeños y bastante bajos, y la idea también de la presentación es hablar un poquito acerca de ello, y luego nos vamos a meter a hablar de una manera un poquito más particular acerca tanto de la parte de monitoreo como la parte analítica para sílice cristalina. Es básicamente lo que tengo preparado para estos 40 minutos aproximadamente. Espero que sea más o menos y que me apegue al tiempo. Bueno, entrando al tema, la sílice cristalina pues no es más que un mineral que se encuentra prácticamente en todas partes, ¿no? Es parte de muchos otros minerales que utilizamos día con día y que está presente en muchos sitios de trabajo. Es
dióxido de silicio, básicamente con algunas formas muy, muy particulares, y que nuevamente se genera en muchas actividades y muchos sitios de trabajo. Probablemente la sílice cristalina es uno de los agentes más presentes en los sitios de trabajo, ¿no? Y poco regulados, por lo menos en nuestra región. En algunas regiones probablemente hay un mayor esfuerzo en la parte de monitoreo. Estamos empezando a hacer algo, creo que es algo bueno también para nuestros trabajadores, hablando de Latinoamérica, pero creo que tenemos también que avanzar mucho. Algunos países han sido también pioneros y han trabajado en en algunos programas pilotos de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, como Chile, por ejemplo. ¿No? Finalmente, la sílice cristalina, pues es uno de los principales contaminantes que hoy día podemos encontrar dispersos en el aire, no solamente en la minería ese es un gran problema, pero también en muchas otras industrias como la industria de la construcción, la industria del vidrio, en fin, hay mucha gente expuesta y es un tema que debemos de voltear a ver por ahí. Si hablamos de la sílice cristalina, hay tres formas de esa sílice: el cuarzo, la tridimita y la crisobalita, ¿no? Son formas cristalinas de este dióxido de silicio. El cuarzo es uno de los elementos o uno de los compuestos más comunes en la composición de sílice cristalina, ¿no? Y cualquiera de las tres formas, cuarzo, tridimita y crisobalita, puede convertirse en material particulado, ¿no? Sobre todo en sitios en donde trabajamos eh, generando o rompiendo rocas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la minería, ¿no? Es muy, muy común encontrar cantidades importantes de sílice presentes en los sitios de trabajo. El cuarzo es también el segundo mineral más común en la corteza terrestre, de tal forma que está presente nuevamente y casi en cualquier lugar de la Tierra, ¿no? Forma parte de muchas rocas sedimentarias que tenemos, como el granisco, como algunas areniscas también. La arena de mares, finalmente también sílice cristalino con tamaños probablemente más grandes de partículas. Sin embargo, bueno, pues en algunos casos por ahí lo podemos encontrar disperso en el medio ambiente. Y debido a que el cuarzo es una de las formas de dióxido de silicio más estables desde el punto de vista termodinámico, pues también es la forma más abundante en la naturaleza en condiciones ambientales. Entonces, sin importar el tipo de industria, podemos encontrar presencia de cuarzo o de sílice en muchos sitios de trabajo, ¿no? Y esa es la parte importante que debemos de tomar en consideración. Probablemente la industria que más preocupación tiene sobre sílice cristalina es la industria de la minería, ¿no? En donde, bueno, pues el contenido de sílice depende también del tipo de mineral que se está extrayendo y el tipo de roca del cual se está extrayendo este mineral, pero es común encontrar concentraciones elevadas de sílice, sin importar si es una mina a tajo abierto o una mina subterránea. Es uno de los contaminantes más comúnmente vistos en la industria de la minería, algunas veces también en la industria del cemento, aunque las concentraciones de sílice cristalina en algunas piedras como la caliza tiende a ser menor, también se puede encontrar presencia de sílice cristalina. Y bueno, pues esto se extrapola también a la industria de la construcción también, ¿no? Uno de los temas que hay que voltear a ver en nuestros países, en Colombia, Argentina, México, Perú, es que la industria de la construcción tiene mucha gente que está trabajando de alguna forma en la informalidad o de alguna manera en la informalidad y que no siempre podemos darle seguimiento al tema de exposiciones ocupacionales, ¿no? Normalmente en minería, en la industria del cemento, ustedes pueden hacer o ver monitoreos continuos de sílice cristalina y de polvo respirable. Muy pocas veces vemos este tipo de prácticas en la industria de la construcción y hay mucha gente expuesta también que desafortunadamente forma parte del mercado
de trabajo informal, que es todo un tema también que tendríamos que voltear a ver y analizar un poquito más a detalle, ¿no? Hay algunas operaciones que requieren el uso de sílice cristalina para hacer un proceso o una actividad en particular, como el caso del sandblasting, ¿no? En sitios en donde estamos preparando algunas superficies metálicas, por ejemplo, muy común en sitios en donde se hace reparaciones o fabricación de algunas barcos o maquinaria marítima, ¿no? La industria del gas y petróleo también por el tipo de condiciones en donde se utiliza las tuberías y algunos partes de metal. Es muy común también encontrar algunas operaciones de sandblasting. Y bueno, finalmente la industria del vidrio, que bueno, parte del vidrio está formado también por sílice, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de personas expuestas, una gran cantidad de puestos de trabajo que deberíamos de estar evaluando, que deberíamos de pensar en evaluar, ¿no? Y ahora nuevos retos también con todo el tema de cumplimiento legal de acuerdo a los límites de exposición y nuevas regulaciones que nos exigen hacer trabajo adicional, no solamente enfocado en la parte del monitoreo, ¿no? Si hablamos de peligros a la salud asociados a la sílice cristalina, bueno, pues el principal problema es una neumoconiosis, ¿no? Esa neumoconiosis que se deriva de la exposición prolongada a sílice cristalina, nosotros la conocemos como silicosis. Eh, Nuevamente, no voy a hablar mucho a detalle, creo que Melissa es mucho más eh, em, preparada para hablar de este tema de peligros a la salud, pero también está asociada la exposición a sílice cristalina con cáncer de pulmón, ¿no? Y algunas enfermedades como EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay por ahí algunos casos también de gente que tiene daño renal por exposición a sílice, pero uno de los grandes problemas o el problema más grande con la sílice definitivamente tiene que ver, ¿no? Con la silicosis para nosotros, ¿no? La silicosis es una neumoconiosis desde el punto de vista de un ingeniero es la acumulación de partículas dentro de capas profundas del sistema respiratorio de una persona y este tipo de enfermedad se va desarrollando de manera crónica o por exposiciones crónicas a lo largo del tiempo, por periodos muy, muy largos a sílice en donde el resultado normalmente las personas que desarrollan una silicosis tienen una incapacidad permanente o inclusive la muerte de la persona expuesta, ¿no? En Estados Unidos hay contabilizadas cerca de 14,000 muertes desde 1968, ¿no? Aproximadamente 200 muertes al año en los Estados Unidos de Norteamérica. En nuestros países no hay una estadística clara también, ¿no? Por ahí tenemos algunos casos, más o menos en neumoconiosis en México se deben de reportar entre 500 y 700 casos a nivel anual. Sin embargo, pues solamente nosotros podemos ver el número de casos que hay de personas que forman parte o que están cubiertas con seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como les decía, hay un estimado por algunas agencias de estadísticas del gobierno que estiman que cerca del 50% de la población económicamente activa trabaja en sitios o en la economía informal, ¿no? Y entonces ese número no lo podemos ver. En México también todas las empresas que forman parte del Estado tienen su propia sistema de seguridad social y también está un poco sesgada esa información porque no tenemos información clara respecto a temas relacionados con salud en el trabajo, ¿no? Entonces hay un número por ahí que desafortunadamente, por lo menos en México, se nos va de las manos, pero es importante, ¿no? Hacerlo notar. Y ese número que les decía, entre 500 y 700 casos al año, normalmente incluye todas las neumoconiosis, no solamente silicosis, ¿no? Entonces, sí hay un sesgo en la información que nosotros tenemos respecto a exposiciones ocupacionales, ¿no? De tal manera que no es sencillo cuantificar el problema. Pero sí podemos ver, por ejemplo, que la minería
en algunos países como Chile, Bolivia, Perú, México, Argentina es una de las actividades económicas más importantes de cada uno de sus países. En algunos otros países, Colombia igual, ¿no? Pero en algunos otros países de Latinoamérica se está empezando a desarrollar también actividad minera, ¿no? El caso de Ecuador, por ejemplo, que prácticamente tienen poco desarrollando también toda esta parte de minería. Entonces, cada vez vemos más población en riesgo de exposición a este tipo de contacto, ¿no? Y este tipo de fotos que ustedes ven acá es muy fácil de ver en muchos sitios de trabajo, sobre todo en la parte de la construcción, ¿no? Normalmente nosotros no tenemos un cuidado adecuado, si bien es cierto en algunos países existe alguna normativa, tampoco hay un cuidado adecuado de esta parte por ahí. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la IARC, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado la sílice cristalina en el grupo 1 y ese grupo 1 incluye a todas aquellas sustancias que son conocidas como carcinógenos confirmados en seres humanos. Es decir, hay una relación directa entre la exposición a sílice cristalina y la generación de cáncer en seres humanos, ¿no? Entonces, ellos lo documentaron así en la monografía número 68, que salió publicada en 1997, ¿no? Y bueno, trae mucha información respecto al tema de carcinogenicidad, ¿no? Hablando de regulaciones, nos vamos a enfocar básicamente en tres grandes grupos, ¿no? En México, a través de la norma 10 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que habla respecto al tema de sustancias químicas dispersas en el medio ambiente de trabajo, ¿no? Y ellos, o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, te dice dentro de esta norma que tú tienes que hacer una actividad de reconocimiento, evaluación y control. La parte del reconocimiento y la evaluación la puede hacer un laboratorio de tercera persona o la debe de hacer un laboratorio de tercera persona, ¿no? Y la parte de control cae estrictamente dentro de las responsabilidades de la empresa que tiene al personal ocupacionalmente expuesto. Y en el apéndice 1 de esta norma están publicados los valores límites de exposición, así le llamamos nosotros a, a los límites de exposición que utilizamos, valor límite de exposición, y para el sílice cristalino en cualquiera de sus tres formas, cuarzo, crisobalita y tridimita, el límite de exposición está en 0.025 miligramos por metro cúbico, o en otras palabras, en 25 microgramos por metro cúbico, ¿no? Que es un valor muy, muy pequeñito. Este límite se tomó de los TLBs de ACG/IH del 2012 y se adoptó dentro de nuestras regulaciones. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica tiene dos estándares importantes. Por ahí el 29 CFR 1910.1000 que habla respecto a contaminantes en el aire para la industria en general. Es importante mencionar que la OSHA tiene diferentes estándares de acuerdo al tipo de industria que está regulando, industria en general, industria marítima, la EMSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud en Minas, tiene regulaciones específicas para minería y ellos sacaron una nueva regulación o actualizaron más bien una regulación referente al sílice cristalino y le otorgaron un nivel de exposición personal o PEL, ¿no? De 50 miligramos por metro cúbico, ¿no? Y bueno, ustedes saben también en Colombia en los últimos 3 años han trabajado fuertemente para crear un reglamento de higiene y seguridad para la prevención y control del riesgo por exposición a silicristalina respirable, que Melissa va a profundizar más en este tema, y ellos piden adoptar los límites de exposición que salen publicados en ACGIH cada año en la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno, que básicamente corresponde también a un valor de 0.25 miligramos por metro cúbico o 25 microgramos por metro cúbico, ¿no? Es básicamente
lo que pide. Entonces, nuevas regulaciones nos están pidiendo nuevos límites de exposición y esos nuevos límites de exposición nos están pidiendo también tener técnicas mucho más precisas para la parte monitoreo y también para la parte analítica que nosotros tenemos. ¿No? Uno de los grandes cambios en los Estados Unidos, probablemente ustedes, al igual que yo anteriormente, pensábamos que los Estados Unidos de Norteamérica tenían o estaban a la vanguardia de las regulaciones, pero la verdad es que en algunos casos, algunos países de Latinoamérica están más avanzados en regulaciones de seguridad y salud en el trabajo y ellos actualizaron entre 2016 y 2017 el estándar 29 CFR 1900.1000. Este estándar le hicieron una actualización específicamente para sílice cristalina, en donde dividieron dos partes o dos fases importantes de implementación. La primera de ellas fue específicamente para la industria de la construcción y la segunda fase fue, bueno, perdón, para la industria de la construcción, la primera fase entró en vigor en septiembre del 2017 y para la segunda fase, que fue para la industria general y la industria marítima, se empezó o se adoptó en junio del 2018. ¿No? Como les digo, esta fue una de los nuevos cambios importantes en regulaciones de sílice cristalina a nivel global, ¿no? Y dentro de esta nueva regulación de la OSHA, piden a las empresas tomar en consideración algunas cuestiones, ¿no? La primera de ellas es evaluar la exposición de los trabajadores. Si la concentración de sílice se encuentra por arriba de los 25 microgramos por metro cúbico, que son 8 horas de exposición. Básicamente ese es el nivel de acción que nosotros tenemos, la mitad del límite de exposición, y posteriormente proteger a los trabajadores que estén expuestos a concentraciones por arriba de los 50 microgramos por metro cúbico para una jornada laboral de 8 horas. Una empresa debe limitar acceso a los trabajadores a áreas de trabajo en donde pudiesen estar expuestos a sílice cristalina por arriba del límite de exposición y proporcionar a los trabajadores respiradores también cuando los controles de polvo no puedan limitar la exposición a sílice cristalina. Esa parte también es importante. La parte de protección respiratoria viene unida a esta nueva regulación. Se pide a las empresas tener nuevos métodos de limpieza que no generen la dispersión de polvo al medio ambiente, establecer un programa escrito de control de exposición para identificar cuáles son las tareas que pueden presentar un potencial de exposición y los métodos que se van a utilizar para poder controlar dichas exposiciones. También está incluido dentro de esta nueva regulación la obligación por parte de las empresas a realizar exámenes médicos, básicamente rayos X y pruebas de función pulmonar, por lo menos cada 3 años para los trabajadores que estén expuestos por arriba del nivel de acción o de 25 microgramos por metro cúbico, ¿no? Entrenar obviamente a los trabajadores y tener registros tanto de exposición como exámenes médicos del personal ocupacionalmente expuesto, ¿no? Y si bien es cierto, es una nueva regulación, también esto trajo consigo una serie de retos hacia la práctica de la higiene industrial. Primero que nada, adoptar límites de exposición relativamente pequeños en algunas actividades o en algunas tareas en donde puedes alcanzar niveles altos de presencia de contaminantes, ¿no? Y una parte importante nuevamente es la adopción de los límites máximos permisibles de exposición. No voy a entrar mucho detalle porque probablemente ustedes conocen bien esta parte de los límites de exposición, pero básicamente un límite máximo permisible de exposición es una concentración bajo la cual creemos que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día sin sufrir ninguna alteración a la salud. Muy importante, es una línea que nos divide entre el bien y el mal. No es un valor que nos diga que por arriba de ese valor estemos bien y no tengamos ningún problema de exposición y que por debajo de ese valor estemos mal y que tengamos problema. Es un valor de referencia y en algunas ocasiones los higienistas, tendremos que interpretar también
datos y tomar en consideración algunas otras factores que pueden influir directamente en la exposición de una persona que está trabajando con un determinado agente químico. ¿No? Este libro lo publica la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno, ACGIH, lo publica de forma anual y cada año actualiza algunos de los límites de exposición. También incluye índices biológicos de exposición y alguna información sobre agentes físicos en particular. Hablando de sustancias químicas, tenemos o se llaman TLBs, ¿no? El TLB es Threshold Limit Value o valor umbral límite, ¿no? Y hay tres diferentes tipos de límite de exposición. El primero de ellos es conocido como TWA o ponderado por el tiempo para nosotros. El TWA viene de Time Weighted Average o un promedio ponderado por el tiempo, ¿sí? Hay un valor para exposiciones de corto tiempo que se conoce como STEL. STEL viene del acrónimo Short Time Exposure Level o nivel de exposición de corto tiempo. Y hay otro valor que se conoce como ceiling, pico o techo, de acuerdo a la traducción que ustedes le quieran dar, que es un valor en el cual nosotros no deberíamos de sobrepasar ese límite de exposición. No, el primero de ellos está pensado para exposiciones de 8 horas de trabajo, ¿sí? Y 5 días a la semana. Se puede modificar ese límite utilizando algunas fórmulas por ahí. La más común es la fórmula Brief Scala, que te permite adaptar el límite de exposición a jornadas extendidas por arriba de las 8 horas. Hay otro valor que se conoce como STEL, que son para exposiciones de 15 minutos, ¿sí? Teniendo entre un periodo de exposición de 15 minutos, 1 hora de no exposición y hasta 4 periodos de exposición durante un día, es decir, no más de 1 hora continua de exposición al día de una persona. Y los ceiling o los pico o techo son valores que en ningún momento de la jornada laboral deben de sobrepasarse porque podemos tener repercusiones inmediatas hacia el personal que nosotros tenemos. Entonces es importante conocer esta información y si ustedes van a la hoja de los TLBs, bueno, pues si vemos directamente sílice cristalina, el valor que tenemos reportado nosotros es TWA, es un valor ponderado por el tiempo para 8 horas de exposición, el límite de exposición que dicta los TLBs de ACGIH es 0.025 miligramos por metro cúbico para cuarzo y cristobalita. Y una parte muy importante que nosotros debemos de considerar es esta R que está aquí al lado del límite de exposición y esa R significa que tenemos que evaluar la fracción respirable, ¿sale? Los límites te dicen qué tipo de fracción es la que vas a evaluar por ahí. Por ejemplo, para las resinas tenemos una fracción inhalable, ¿no? Entonces, con esto te indica o te ayuda a entender cuál es el tipo de equipo que vas a utilizar para poder hacer una separación de partículas en particular. A nosotros nos interesa, en el caso del sílice, la fracción respirable. La norma 10 en el apéndice 1 adoptó los límites de exposición que nosotros les conocemos ahora como valor límite de exposición, promedio ponderado por el tiempo, de corto tiempo o pico, ¿sí? Así los van a encontrar como VLE-PPT, VLST y VLE pico. Son los tres valores que tenemos y también tenemos la sílice o tenemos 3 límites de exposición. La Secretaría del Trabajo decidió separarlos por ahí con el mismo límite de 0.25 miligramos por metro cúbico para cualquiera de las 3 fracciones o los 3 tipos de sílice cristalino, ya sea cuarzo, cristobalita o tridimita. Bueno, esto nos trae también a todo lo que nosotros tenemos que ver con la parte del monitoreo de aire. Y aquí hay 2 formas de hacerlo de alguna manera. Uno, utilizando un instrumento de toma de muestra o un muestreo integrado, que normalmente conocemos como también muestreo tradicional, en donde requerimos utilizar una bomba de succión de flujo constante con un medio de captura y vamos a analizar
ese medio de captura posteriormente en un laboratorio. Hoy día se están desarrollando nuevas tecnologías también que nos permiten a nosotros hacer mediciones en tiempo real, sobre todo de algunas partículas que hace algunos años probablemente era complicado tenerlo. Hoy día hay alguna tecnología que nos permite. Desde hace algunos años, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, NIOSH, ha estado trabajando en desarrollar algunos métodos o algunos equipos para el monitoreo en tiempo real de sílice cristalina. Al día de hoy no existe un equipo en particular que te mida solamente la fracción de sílice cristalina en el aire. Sin embargo, bueno, pues hay varios métodos que se pueden hacer también para poder utilizar eh, este tipo de equipos. Uno de ellos, por ejemplo, es una correlación de datos de monitoreo, lo que requiere tiempo. Ambos métodos tienen buenos niveles de exactitud, ¿no? Pero bueno, pues algunos de los métodos es más exacto que el otro. Los instrumentos de toma de muestras son mucho más exactos que los de tiempo real, ¿no? Y tienen también algunas limitaciones por ahí. Como les decía, los instrumentos de lectura directa básicamente son instrumentos que te dan una lectura de forma inmediata, ¿no? Esto viene también a colación porque uno de los grandes problemas que tenemos con el monitoreo integrado o el monitoreo eh, eh, normal que conocemos en la parte de higiene es que los periodos en la que tomamos la muestra y entregamos resultados tienden a ser de alguna manera largos, ¿no? Entonces, eso nos impide de alguna manera tomar decisiones rápidas para poder controlar exposiciones y muchas empresas han volteado a ver este tipo de tecnología para poder determinar también algunos controles o algunas acciones que se deben de tomar. Hay sistemas de monitoreo fijos que van y se colocan en un área en particular. Hay algunos otros que son de monitoreo personal. Son pequeños instrumentos que pueden ser portados por el personal y pueden darte un resultado determinado por ahí. Eh, Hoy día también este tipo de instrumentos tienden a ser más utilizados nuevamente con ciertas restricciones. He participado en algunos proyectos por ahí con algunas empresas, tratando de ayudarles a generar correlación de datos de muestreo integrado con muestreo en tiempo real para poder tomar una decisión de una manera mucho más eficiente y eficaz con aras de cuidar la salud de las personas. El otro método que normalmente usamos para tomar muestras es la toma de muestra integrada o el tren de muestreo integrado, en donde tenemos una bomba de succión que está jalando aire a una determinada flujo caudal, ¿no? Y hacemos pasar el aire a través de un medio de captura, que en el caso del sílice cristalina, ese medio de captura es un filtro, ¿no? Entonces pasamos una cantidad de aire de ese volumen en donde se está trabajando, se captura la partícula en un filtro y ese filtro posteriormente se lleva a un laboratorio a analizar. De esto lo más importante pues es seleccionar la bomba adecuada, ¿no? Uno es muy importante tener la bomba de muestreo que nosotros utilicemos que sea de flujo constante, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a lo largo del monitoreo nos mantenga esa succión de aire o ese caudal de aire constante, porque al final del día lo que vamos a hacer es que el laboratorio va a determinar una determinada masa de un contaminante y posteriormente lo vamos a relacionar con el volumen de aire que nosotros muestramos. Por eso es que es sumamente importante, ¿no? Obviamente es importante también realizar una calibración del sistema de muestreo previo y posterior a realizar el muestreo para verificar que se cumplen las condiciones de flujo que nosotros estamos poniendo por ahí. Y normalmente para material particulado utilizamos bombas que conocemos como alto flujo. Normalmente las bombas de alto flujo, desde el punto de vista de higiene, estamos hablando de bombas que pueden ir desde 1 hasta 12 litros por minuto aproximadamente, ¿no? Entonces, cualquier bomba que te permita dar ese flujo
puede ser utilizada para hacer monitoreo de material particulado, incluyendo la sílice cristalina, ¿no? Hay algunos otros bombas que pueden trabajar también a flujos muy bajos, que normalmente están pensados para monitorear gases o vapores, algunos solventes, hidrocarburos, etcétera, que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la bomba tenga un flujo entre 1 y 12 litros por minuto. Normalmente el método te refiere 1.7 litros por minuto de flujo para tomar la muestra, ¿no? Y para entender un poco la forma en cómo funciona la presión de succión de una bomba de muestreo, pues imagínense que ustedes van manejando un vehículo, un automóvil, ¿no? Y requieren jalar cierta carga hacia o desplazándose de un punto a un punto B, ¿no? Entonces, todos estarán de acuerdo que la carga, ¿no? Es importante para nosotros para mantener la velocidad. Si yo necesito mantener una velocidad, por ejemplo, de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Pues es más fácil alcanzarla con una carga pequeña que con una carga grande, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago para mantener esa velocidad con una carga grande? Pues tengo que acelerar o hacer trabajar más el motor. Y justamente es lo mismo que hacen las bombas de muestreo para nosotros. Es muy difícil verlo directamente en el campo, pero lo que hacen es mantener ese flujo constante durante todo el periodo de muestreo, sin importar si ese filtro o ese medio de captura que nosotros tenemos va acumulando partículas sobre la superficie del filtro. Eso cae o tiene que ver con una caída de presión, y las caídas de presión son algunas veces grandes también, ¿no? Vean, por ejemplo, un cassette de 37 milímetros, que es lo que normalmente utilizamos para medir partículas, con un filtro de PVC con un tamaño de poro de 5 micras. Para un flujo de 2 litros por minuto, la presión más o menos está por ahí, o la caída de presión está en el orden de 2.5 pulgadas de agua. Pero vean qué pasa si nosotros utilizamos un cassette para asbesto de 25 milímetros con un tamaño de poro de 0.8 micras, ¿no? Prácticamente la caída de presión se va incrementando, y eso va a provocar que la bomba tenga que trabajar una mayor o en una mayor medida para poder mantener ese flujo constante dentro de la medición. Este es uno de los puntos críticos para nosotros en la parte de la medición, que aseguremos que la bomba de muestreo que vayamos a seleccionar nos dé la posibilidad de tener un flujo constante por ahí, ¿no? Básicamente, el control de flujo de las bombas trabaja de una forma muy similar al control de crucero que tienen hoy los vehículos, ¿no? Ustedes a lo mejor, si manejan en una autopista o en una carretera y quieren mantener una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, colocan el control de crucero de su vehículo, y no importa si van de subida o de bajada, el vehículo va a seguir manteniendo la misma velocidad. Obviamente, si va de subida, va a tener que acelerar; si va de bajada, pues el vehículo va a tener que frenar o dejar de trabajar más. Y eso es lo que buscamos con las bombas de flujo constante, que nos mantengan en un rango y que no haya una variación mayor a más o menos 5% del flujo que nosotros tenemos. Por eso también es importante calibrar al inicio y calibrar al final del monitoreo, para verificar que dentro de la toma de muestras no tuvimos esa variación del más o menos 5%, ¿no? Algunas bombas también pueden trabajar con algo que se conoce como presión de succión constante o presión constante de una bomba de muestreo. Básicamente, la presión de succión de una bomba, en inglés el término correcto es back pressure, y no hay un tema o una traducción literal al español, pero lo que hace es mantener una presión de succión constante, en donde tú puedes colocar a través de un manifold dos diferentes medios de captura, y en cada uno de esos medios de captura poder realizar la calibración del flujo que tú requieres, ¿no? Tienen un pequeño manifold por ahí en donde vas ajustando la entrada del aire a través de este dispositivo, y con eso
te permite que con una bomba puedas tomar 2 muestras de material particulado, que puedas tomar hasta 4 muestras, por ejemplo, de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Algunas bombas tienen esta ventaja. Y la otra parte importante es la fracción de las partículas. Como les decía, los TLBs te mencionan cuál es la fracción que debes de evaluar, si es inhalable, torácica o respirable, ¿no? En el caso de la sílice cristalina, la fracción que debemos de buscar es fracción respirable, y eso nos indica que es cualquier tipo de partícula que tiene o que puede depositarse en cualquier parte del sistema respiratorio de una persona y que puede causar un daño a la salud de acuerdo a las condiciones de exposición de la partícula, ¿no? La fracción respirable prácticamente son partículas muy, muy pequeñas, ¿no? En donde se pueden depositar directamente dentro de las membranas alveolares de nuestros pulmones. Entonces, tenemos que utilizar un sistema o un equipo que nos permita separar esas partículas. Y hoy día no voy a hablar de la fracción de partículas inhalables y torácicas, que hay algunos dispositivos, nos vamos a enfocar específicamente en la fracción respirable. Y son dispositivos muy comunes que nosotros les conocemos como ciclones, ¿no? Que en realidad lo que hacen es un pequeño movimiento tangencial para separar partículas, ¿no? Partículas, dependiendo del tipo de ciclón, puede hacer un corte en 10 micras o puede hacer un corte en 4 micras, ¿sí? Pero lo que hace es que tiene un pequeño orificio por donde ingresa el aire, ¿sí? Y dentro de este dispositivo, el aire va a fluir como si fuese un ciclón por ahí o un torbellino. Entonces, las partículas más pequeñas van a tender a depositarse, perdón, las más grandes tienden a depositarse en la parte de abajo del ciclón y las más pequeñas van a fluir por el interior de ese vórtex y van a ser capturadas en el filtro que nosotros tenemos por ahí, ¿no? O al cual está conectado el ciclón. Para eso sirve un ciclón, para hacer una separación de partículas. Y hay diferentes marcas y diferentes tipos de ciclones, ¿no? Donde te indican cuál es el tipo de flujo que debes de utilizar. Por ejemplo, un ciclón de Oliver puede utilizar un flujo de 1.7 litros por minuto, un GK 2.69, 4.2 litros por minuto, pero este dispositivo es muy versátil porque si tú modificas el flujo, también puedes modificar la fracción de partícula que quieres separar. Si modificas el flujo a 2.5 litros por minuto, puedes hacer o tener una separación de partículas torácicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos dispositivos de este tipo para separar partículas respirables. Tenemos que asegurar que debemos de utilizar alguno de ellos, ¿no? Nuevamente, todo es a través de un movimiento tangencial. El aire ingresa, genera ese movimiento tangencial. Las partículas más grandes se van a depositar en la parte inferior del ciclón y las más pequeñas van a fluir dentro de ese vórtex y van a pasar al filtro donde van a ser colectadas dentro del filtro. Hay algunos dispositivos por ahí como algunas jarras de calibración en donde pues básicamente lo utilizamos para hacer una calibración del ciclón de una manera mucho más sencilla también para nosotros y que es un instrumento importante para tomarlo, ¿no? Bueno, una vez que nosotros tomamos la muestra, lo siguiente es la parte del análisis y específicamente para sílice cristalina hay 3 métodos analíticos importantes, el 7500, 7601 y 7602, ¿no? Estos métodos han tenido límites de detección mucho más pequeños, ¿no? A raíz de que tenemos un límite de exposición también mucho más pequeño, ¿no? Tenemos que asegurar tener instrumentos que nos permitan tener niveles muy, muy pequeñitos de sílice cristalino o cristalina dentro de las muestras que nosotros tenemos. Hay otro método que es el NIOSH 7501, que también se hace por difracción de rayos X, que puede hacer sílice amorfa y para determinar cuarzo en minas de carbón está el NIOSH 7603, que también se hace a través de espectrofotometría de absorción infrarroja o espectroscopía de infrarroja, ¿no? Los métodos analíticos, si no los conocen, están disponibles en el Manual de Métodos Analíticos de NIOSH del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? Y prácticamente este método es como una receta
de laboratorio, todo lo que debes de considerar y todo lo que debes de tener para poder hacer tanto el muestreo como el análisis o la cuantificación del contaminante que tú quieres, ¿no? Uno de los métodos que mayor exactitud tiene y que mayor o menor más bien límite de detección tiene es el método 7500, que se hace a través de difracción de rayos X. Y para ello te pide nuevamente tener un ciclón con un filtro, ¿sí? Te dice qué tipo de ciclón puedes utilizar, un Higgins-Ewell o un ciclón de aluminio o un ciclón Dor-Oliver con un flujo de 1.7 hasta 2.5 litros por minuto, ¿sí? Y una membrana de PVC en donde vas a capturar la muestra. Viene un volumen mínimo y máximo de muestreo, no necesariamente deben de cumplir con ese volumen, ¿no? Es un volumen con el cual este método analítico fue validado por parte del personal técnico de NIOSH. Esa parte también es importante tomarla en consideración, ¿sale? Y después te da toda la información que debes de tener para realizar el trabajo analítico de la muestra, cómo preservar la muestra, cómo manejarla dentro del laboratorio y cómo analizar la muestra también dentro del laboratorio. Básicamente el método 7500 es uno de los métodos más utilizados para determinar sílice cristalina en el aire y lo usamos a través de un difractor de rayos X, y lo que hace es que tú tienes una superficie en donde se bombardea la muestra con rayos X, y ese bombardeo va a generar una difracción o una dispersión de los rayos X fuera de un plano determinado. Esa difracción, ¿no? Básicamente es la presencia de un material o de un cristal como la sílice cristalina, y por ende podemos cuantificar la presencia de este tipo de contaminantes, ¿no? Hay otro método que es el método 7602, que habla sobre la presencia de sílice cristalina en un pellet de bromuro de potasio, lo mismo, ciclón y un filtro de PVC previamente pesado, ¿no? Con flujos que van de 2 a 4 litros por minuto y volúmenes de muestreo que van de los 400 a los 1000 litros en particular. Y este método lo que hace es absorber radiación infrarroja, que también es como una huella dactilar de diferentes tipos de sustancia. Hay una fuente de radiación infrarroja que se hace pasar a través de la fuente, y en algunos casos se transmite a través del detector, o hay una absorbancia por ahí y una reflexión también. Lo que buscamos es la absorbancia porque algunos enlaces de sustancias químicas pueden ser determinados directamente con este tipo de tecnologías también. Son los dos métodos más utilizados. Probablemente el más utilizado es el 7500, ¿no? Con esto yo termino la presentación, la primera charla del día de hoy. Por aquí dejo yo los micrófonos, perdón, dejo de compartir mi pantalla, y creo que al final hay una sesión de preguntas y respuestas por ahí. David, muchas gracias por el espacio. Igual gracias a todos por la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un placer y un honor compartir lo poquito o lo mucho que se sabe, y más en compañía de a una persona a la que admiro profundamente como David. En mi caso me tocó abordar, ¿cierto? Digamos que la regulación desde Colombia, qué es lo que hemos estado pensando, la legislación colombiana que nos ha venido manifestando. Para poder pensar en eso, nosotros tenemos que abordar cuál es ese desarrollo histórico, cuál es ese conocimiento que hemos tenido de las partículas, ¿cierto? En este caso de sílice, desde más o menos 1950 se ha reconociendo cuáles son las enfermedades potenciales que puede generar la exposición a ese material particulado. Entonces, claro, como estábamos acostumbrados a las minerías y a la minería de carbón, veíamos cómo esta población se enfermaba de la neumoconiosis, ¿cierto? De sílice. Entonces siempre empezamos a hablar de silicosis, de neumoconiosis por sílice,
pero no era lo único. A medida que íbamos avanzando en los años, como van viendo ahí en esa línea de tiempo, nosotros cada vez vamos reconociendo más esa fisiopatología pulmonar y ese reconocimiento de esa partícula. Bien lo decía David, en la medida en donde quede la partícula, dependiendo de su tamaño, va a poder generar lesión. Entonces, ¿por qué hablamos de las respirables? Él muy bien lo dijo en su parte, así sea en su concepto ingeniero, ese realmente es el concepto, va a quedar sobre esa bolsita que es el alvéolo, que es la parte final, digamos, de nuestro aparato respiratorio, pero vamos a tener unas partículas que incluso son mucho más pequeñas. Entonces, que hay unos enlaces que háganse de cuenta que son como unos ladrillos y que va a pasar por esa unión intercelular, ¿cierto? Ahí estamos hablando de partículas que van a pesar menos de 40 kilodaltos, es decir, supremamente pequeñas, que van a pasar por esa unión intercelular y van a poder viajar al resto del organismo a generar otras lesiones. Entonces tenemos que reconocer cuál era la condición que generaba la partícula de sílice desde su formación atómica y qué podía reaccionar con el organismo. Adicionalmente a todo ese daño pulmonar que iba haciendo, que ustedes lo están viendo ahí como fibrosis, neumoconiosis o enfisema, es decir, que estábamos poniendo un pulmón rígido, un pulmón que se estaba defendiendo, generando un montón de tejido de colágeno, también va a generar otras afecciones en otros organismos. Y eso se debe a que nosotros tenemos el eje corazón-pulmón, van de la mano, ¿no es cierto? Cuando se afecta uno, termina afectándose el otro. Eso a medida del tiempo nos fue llevando a que nosotros a hoy podamos decir que desde más o menos el 2000, 2005, estamos también asociando a patologías como el EPOC, asma, diabetes o enfermedades cardiovasculares. No es específicamente que la partícula de sílice tenga la capacidad de generar lesión sobre ese órgano como tal o que pueda generar esa enfermedad. ¿Qué pasa? Que cuando tiene el deterioro pulmonar, tiene la capacidad de arrastrar la lesión orgánica de lo demás. Entonces, con este reconocimiento, digamos, académico o este reconocimiento desde salud, se fueron construyendo todas las políticas, tanto nacionales como internacionales. David nos habló sobre la OSHA, ¿cierto? Sobre las legislaciones en México y Colombia, pues no ajena a eso, desde el 74 se pega a los límites permisibles de la CGIH, ¿cierto? Es decir, que nosotros desde 1979 venimos acomodándonos a todo ese marco regulativo para la exposición a agentes químicos. Eso hace entonces que para nosotros desde salud y desde higiene se vuelva relevante reconocer cuál es toda la trazabilidad que nosotros venimos teniendo sobre este agente de riesgo. Porque si bien en salud avanzamos, pues también vamos bajando los límites permisibles, ¿cierto? Lo último que hemos estado viendo son los hidrocarburos, pero eso nos ha pasado con absolutamente todos los agentes de riesgo, que cada vez vamos encontrando nuevas evidencias, nuevos estudios poblacionales van llevando a que nosotros tengamos que disminuir ese límite o esa recomendación técnica con la cual me comparo y por ende obliga a los laboratorios a poder bajar esos límites de cuantificación para poder dar mejor respuesta y nosotros podamos generar mejores acciones sobre nuestros colaboradores. Entonces aquí están viendo, simplemente es dato curioso, cómo es esa trazabilidad, esa cronología para la sílice cristalina. En este caso tenemos el isómero de cuarzo, ahorita les voy a mostrar la otra, y de nosotros en qué momento se van moviendo hitos, ¿cierto? Cuando ellos empiezan a ser más relevantes. Entonces, bien David lo dijo, en el 97 la IAR lo determinó como cancerígeno en humanos. ¿Eso qué hizo? Que para nosotros, tanto para toda la población global como para Colombia, tenga un hito importante en cuanto a nuestro marco normativo. Eso hace que nosotros entonces empezar a cruzar y a combinar toda la legislación que nosotros tenemos en nuestro país, no solamente para el agente químico, sino para cancerígenos, adicionalmente a toda la normativa que viene regulada a los sistemas de gestión, a todo lo que a nosotros nos van a enmarcar en tablas de enfermedades laborales, que digamos es uno de los para el médico calificador, el que me va a determinar el origen de una patología, y por ende para otro que ahorita también es un boom en mi país, que termina siendo pensiones especiales, ¿cierto? Entonces, eso hace que nosotros tengamos que tener claro
desde qué momento estoy evaluando y cuando me voy a hacer estudios retrospectivos, porque si tengo colaboradores que tengo con un trabajo de 30, 35 años, 20 o demás, pues yo tengo que empezar a mirar desde hace cuánto tiempo es ese límite con el que estoy comparando para poder empezar a determinar cómo está mi gestión dentro de mi proceso productivo, porque ya van a ver que lo vamos a asociar también a ese proceso de salud, ¿cierto? A esos procesos de vigilancia epidemiológica, porque si bien este marco lo vamos, digamos, a hacer un zoom más grande, esa es la resolución que sale el año pasado, donde a nosotros nos ponen un reglamento técnico de sílice. Ese reglamento técnico de sílice a nosotros nos va a empezar a, a llevar como por un caminito o va a llevar a las empresas de la mano a ir generando más acciones, más control para ir cumpliendo con convenios que tenemos con Naciones Unidas, con la OIT, para disminuir la silicosis y para disminuir los pacientes con diagnóstico de silicosis, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el panorama internacional, ¿cierto? Ese es nuestro marco académico en donde estamos. Colombia, ¿qué hace? Entonces, Colombia con ese piso científico empieza a decir, como les digo, desde nuestra columna vertebral, pues que así lo veo yo, que es la resolución 2400 o la ley novena que sale en 1979. Ella nos dicta a nosotros todas esas medidas sanitarias que tenemos que hacer y nos da una primera línea de base en cuanto a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Pero tenemos el artículo relevante o un artículo importante que hoy sigue vigente, que es el 154, en el cual a nosotros nos amarra a los límites permisibles de la CGIH, ¿cierto? Entonces, como me amarra a esa recomendación técnica, nosotros año a año tenemos que estar verificando qué ha cambiado, qué se ha modificado y cómo me voy a gestionar con respecto a mis factores de riesgo químico en específico. En el 84 sale el decreto 614, en donde se determinan unas bases, ¿cierto? Colombia empieza a organizarse en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde nos se van a empezar a acomodar a cuáles son todos los criterios que tenemos que hacer, cuáles son lo que tenemos que hacer y nos empiezan a dar como unos tips, ¿cierto? Porque como ustedes saben, en el marco jurídico y con respecto al reconocimiento técnico pueden existir unos gaps o unos baches en los que uno va a tener que ir ajustando o que metodológicamente uno va a tener que ir interpretando para proteger siempre y promover esa seguridad y esa salud, ¿cierto? En el 93 sale la ley 55, que digamos es la ley más grande con respecto a agentes químicos, en donde él adopta este convenio de Ginebra, el convenio 170, en donde nos enmarca a nosotros en generar todos unos controles en riesgo químico, ¿cierto? Por ahí habla un poquito de transporte, mercancías peligrosas, de almacenamiento, pero digamos que es el primer pantallazo para este país suramericano en empezar a tener buenas prácticas en cuanto a los agentes químicos, a pesar de que desde el 79 yo ya tenía que ir haciendo gestión y yo ya tenía que ir haciendo cuantificaciones, ¿cierto? De ahí nosotros nos empiezan, digamos, como a bombardear, ¿cierto? Y en los últimos 3 años hemos tenido literalmente un bombardeo en normativa, ajustándonos a todo lo que el mundo está identificando, está reconociendo. Entonces, por eso ustedes ven que tenemos tantas. En el 94 sale una muy importante pegada a la pensión especial, en ese artículo 2 donde dice que teníamos que dar un aporte adicional a nuestra seguridad social y que estos colaboradores iban a tener un trato especial en cuanto a su pensión. Y lo dicta para esas actividades de alto riesgo, donde mete sustancias comprobadamente cancerígenas. ¿Qué pasa? Que en el 94 la sílice no era cancerígena, solo hasta el 97. Entonces ahí es donde le digo que tenemos que tener presente toda esta información que íbamos saliendo, que David nos fue compartiendo y que vamos teniendo nosotros dentro de nuestro marco normativo para poder entender esos hitos que yo les decía que eran relevantes cuando empiezan a aportarme, ¿cierto? Entonces, este régimen de pensión especial inicial no se me era relevante en este momento, solamente hasta el 97 cuando determinan que esta sustancia pues ya tiene unos efectos importantes a través de ese pulmón y de ahí se va a generar acciones. En el 94 también sale una tabla de enfermedades
en su momento, esa tabla de enfermedades laborales hablaba sobre la silicosis, sin embargo, no era una enfermedad directa como lo tenemos en este momento, que de ahí salen entonces otros convenios importantes, ¿cierto? Nosotros, yo creo que Colombia es de los países que tiene más convenios con la OIT, no solamente lo tenemos para sílice ni para químicos, tenemos para el Montreal, tenemos el de mercurio, tenemos el de compuestos persistentes, tenemos de benceno, ¿cierto? Y demás. Todo eso hace que Colombia tenga un marco jurídico supremamente robusto, que para unas empresas, dependiendo del tamaño de la compañía y de la población con la que se encuentre para poder sustentar, se puede hacer difícil. Las empresas que son supremamente grandes, que tienen un equipo técnico importante, pues para ellos la administración del riesgo posiblemente sea más fácil. Pero cuando nosotros nos convertimos en asesores, que también nos empiezan a limitar horas, pues tenemos que tener, digamos, como muy claro o saber conjugar muy bien cómo vamos a trabajar con esta compañía y cómo la vamos a asesorar, porque tenemos muchísimos frentes de trabajo a los cuales le tenemos que aportar al tiempo. El decreto 2090 que sale en el 2003, lo voy a hablar a la par del decreto 2655 que sale en el 2014, son nuevamente pensiones especiales. Ya el decreto 2090 nos amarra 6 actividades de alto riesgo porque son las aquellas que están identificadas como las que pueden tener un deterioro en la calidad de vida. Aquí ya no me ponen el 6%, sino un 10% adicional al pago de la pensión especial. Y aquí estamos hablando de sustancias comprobadamente cancerígenas, de radiaciones ionizantes, de temperaturas extremas que superen los límites de exposición, de trabajadores, de controladores aéreos, de minería subterránea y de personal del INPEC, ¿cierto? El 2655 es exactamente lo mismo, pero me aumenta los plazos, o sea, la vigencia de términos de la regulación. Tenemos en el intermedio de estas dos, en el 2007, un decreto por el cual a nosotros nos van a regular unos exámenes médicos ocupacionales, es decir, que nos van a dar lineamiento al médico laboral y al médico del trabajo para realizar una gestión un poco más acorde, más específica, literalmente más regulada, donde le van a pedir a la empresa que haga evaluaciones tanto de ingreso, periódicos de retiro, pero en el periódico también tenemos un abanico donde tenemos unas de posincapacidad, unas de reintegro, ¿cierto? Y demás. En el 2009 se modifican unos artículos, nada del otro mundo, simplemente pues es como ir ajustando esos gaps que les voy comentando que vamos teniendo. En el 2014 sale una nueva tabla de enfermedades laborales. Yo les decía que la primera no tenía una enfermedad directa. Luego sílice, había otra tabla que no se las coloqué, o sea, no les coloqué la normativa porque quedaría muy extenso. Pero Colombia ya tiene la silicosis como una enfermedad directa. Eso que permite que el médico calificador, cuando esté enfrentado ante un paciente que tenga un diagnóstico de neumoconiosis por sílice, entonces él simplemente le va a categorizar su origen laboral. Teóricamente no tendría que identificar causa. Ahí es la empresa la que sería la llamada o la ARL, que en nuestro caso es la aseguradora de riesgos laborales, van a entrar a debatir el por qué si eso no es. ¿Esto qué hace? En ocasiones es bueno, pero en ocasiones es no tan bueno porque tengo un caso en el momento de una calificación de una enfermedad laboral, una silicosis, a un buzo. Entonces no tiene sentido, ¿cierto? Que no nos permitan tampoco pensar. Entonces, a pesar de que sea una enfermedad directa, se tiene que correlacionar con el oficio en el cual está ese expuesto. A nosotros teníamos tantas normativas que en el 2015 nos hacen como un pare y nos entregan un decreto madre, por decirlo así, como si fuera otra columnita en donde van a traer todas esas legislación que tiene Colombia con respecto a seguridad y salud en el trabajo y sale ese decreto 1072 que se expide como decreto único para ese sector trabajo. Ahí nos dan a nosotros unos lineamientos importantes en cuanto a contratación, vacaciones, ¿cierto? Pero también nos dan temas de seguridad y salud en el trabajo, como cómo voy a categorizar, cómo voy a hacer exámenes médicos ocupacionales. También nos están diciendo sobre unos estándares mínimos, unos lineamientos para reconocer sustancias cancerígenas, tóxicas, un temita en cuanto a mediciones o a cuantificación del riesgo, pero se quedó cortica. Por eso en el 2019 sale la resolución 0312 con esos estándares mínimos, donde para la sílice puntualmente aplica el ítem en donde dice que Colombia va a tener que adoptar las sustancias comprobadamente cancerígenas, las va a identificar por IARC,
¿cierto? La Agencia Internacional para el Cáncer, que fue la monografía 68 que les mostró David. En el de 2022, si ven, ahí hay un huequito que les dejé en una. Nosotros tuvimos dos resoluciones. Una resolución que es 2467, que es la que nos trae hoy acá, que es la que más vamos a conversar, la que más vamos a hablar. Y salió una resolución 3032, que era una guía técnica para las actividades de alto riesgo. Ella estructuraba lo de pensiones especiales. ¿Por qué se las dejé en blanco? Porque el 22 de agosto del 2023 sale la resolución 2185, donde ya nos dice que derroga absolutamente toda la resolución 3032. Entonces, ahí estamos nuevamente como que devolviéndonos esos 23 años a cumplir los presuntos que nos estaban diciendo esas dos normativas, tanto la del decreto 2090 como el decreto 2655. Entonces, metiéndonos en lo que a hoy nos llamaba, bueno, el marco normativo que queríamos socializar, que era la 2467, sale este reglamento de higiene y seguridad para sílice cristalina, salió el 1 de julio, porque es importante que sepan que es el 1 de julio y es por el tiempo de transición que tenemos en Colombia, que es de 2 años. Lo publica el Ministerio del Trabajo. Tenemos que adoptar un reglamento. Este reglamento a nosotros nos va a decir qué hacer. Como les dije, nos va a llevar de la manito en ciertas condiciones, nos va a poner a hacer algunas acciones para poder mejorar la seguridad y el control de la sílice en el momento. Esta revisión de este reglamento tiene que ser como mínimo cada 5 años, es decir, que dentro de los sistemas de gestión o los sistemas de calidad vamos a tener que tener un documento que cada 5 años como mínimo se tenga que actualizar si no hay ninguna otra condición que cambie. El alcance es obligatorio para absolutamente todos, ¿cierto? Entonces los vamos a tener que cumplir. Aplica, como les dije, en un plazo de 24 meses, es decir, 2 años, ya estamos a menos del año para que este tiempo de transición se cierre, es decir, que para el 1 de julio del 2024 nosotros vamos a tener que empezar a cumplir o que tengamos que cumplir con todos estos requisitos. Empiezan a meter a un grupo de profesionales que posiblemente no los teníamos, si bien los hacemos dentro de nuestra gestión, tanto de la gestión del riesgo químico como en la gestión del riesgo físico, nosotros no traíamos mucho de la mano a especialistas clínicos, ¿cierto? Lo dejamos como que en el médico laboral, en el médico del trabajo o en el médico de seguridad y salud en el trabajo y dejábamos a los especialistas clínicos quietos haciendo su labor. Esta resolución hoy llama a esos médicos clínicos a que tengan que enterarse un poquito de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que nos puedan dar mejor soporte en cuanto a la gestión de esos casos. A las IPS, que para nosotros son instituciones prestadoras de servicios de salud ocupacional, también van a tener ese mismo plazo para reestructurarse y para tener una persona idónea capacitada en cuanto a la sílice cristalina. Es decir, todo lo que nos estaba diciendo David, nosotros ya no nos podemos hacer los de las vistas gordas y decir yo soy ingeniero, yo soy astronauta, no es que yo soy analista, no, todos vamos a tener que saber cómo es un método de medición, cómo es el tren de muestreo, para qué me sirve, qué es el alto flujo, qué es el bajo flujo, para que nosotros podamos entender la dinámica de la gestión del riesgo y así podamos generar acciones integrales. Como muy buena legislación colombiana genera unas obligaciones. Las obligaciones están discriminadas para este personal, en donde el Ministerio del Trabajo se compromete a generar unas guías, sobre todo unas recomendaciones en qué vamos a tener que reportarles a ellos. Aún no está disponible, no sabría decirles cuándo está porque todavía no está tampoco en proyecto de ley o no lo han socializado. Entonces ahí estamos a la espera de que ellos nos den otras nuevas luces. Para las administradoras de riesgos laborales, la ARL de cada compañía va a tener la capacidad o la recomendación de apoyar a sus empresas en cuanto a la gestión del riesgo, en cuanto a capacitación, a formaciones, a pruebas, a monitoreo, ¿cierto? A todo lo que en su marco de seguridad y salud en el trabajo pueda realizar. El empleador o contratante, pues lo vamos a ver a lo largo de lo que termine este espacio que tenemos. Tiene la responsabilidad de hacer el reglamento, de cumplir con las mediciones, de hacer los exámenes médicos ocupacionales, de socializar, de hacer formación, ¿cierto? De hacer la gestión para poder controlar y poder mitigar el riesgo por la exposición a sílice cristalina. Por primera vez, una legislación colombiana le pone al trabajador, le pone al colaborador la obligación de portar el equipo, es decir, que nosotros ya vamos a tener el higienista va a tener un elemento adicional en que va a poder decirle, venga, es que estás en la obligación de poderte colocar el equipo, de cuidarlo para poder generar una prueba acertada y que una prueba que no vaya a tener, digamos, de dudosas condiciones, ¿cierto?
algunas manipulaciones, él ya no lo va a poner en un decreto. A los proveedores y fabricantes los obliga. Si bien nosotros teníamos una ya resolución desde el 2018 de sistema globalmente armonizado, donde les obligaba lo mismo, acá les dice que todos tienen la obligación de reportar su producto si tiene una concentración superior al 1% de sílice cristalina en su relación peso a peso. Es decir, que en sus fichas de datos de seguridad vamos a tener que revisar si tiene sílice cristalina o si tiene un isómero de ellos, y debería ser más del 1%. Si no está identificados porque no cumple este criterio o porque definitivamente no lo tiene. Al comité paritario o al sistema o al vigía de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del tamaño de la empresa, le va a pedir que reconozca, que sepa, que socialice y que esté consciente de sus mediciones, de los exámenes y que apoye en la gestión de esta identificación del riesgo. Entonces, ¿qué tenemos? Este anexo técnico a nosotros nos habla de 6 capítulos, donde el capítulo grueso podemos decir que es el capítulo 3. Sí, el capítulo 1 es unas generalidades, ya se los voy a desglosar un poquito. No les voy a entrar en el detalle porque David las dijo digamos, en su presentación, absolutamente casi todas las definiciones, perdón. Entonces no nos vamos a detener en él. El segundo es un tema de controles que es supremamente fuerte. Él pide demasiado control en este reglamento. La empresa tiene que demostrar su gestión, dependiendo a sus mediciones o a sus hallazgos, tanto clínicos como del monitoreo ambiental, va a tener que demostrar cuál es esa gestión y nos pone unos tiempos. El capítulo 3 es todas esas estrategias de evaluación de la exposición. Así que si aquí hay personas que pertenecen a empresas, el higienista es su nuevo mejor aliado para el cumplimiento de este reglamento. A los que son higienistas, entonces tenemos la oportunidad de apoyarlos o de que se puedan apoyar de mejor forma en cuanto a la estrategia y a todo su saber. Vamos a tener un capítulo 4 en donde habla del plan del control de sílice. Entonces, los elementos de protección personal, si bien para muchos es como si no contara, es un control que puede ser eficiente, que todos sabemos que no debería ser el único, pero que es un control que ya para este reglamento se vuelve vital, y se vuelve vital porque va a tener que generar un documento aparte, formación, pruebas de ajuste. Vamos a tener que enseñarle a nuestros colaboradores que lo hacemos en el número de veces, cómo lo utiliza, dónde lo guarda y demás. Pues vamos a tener que ser más fuertes. Entonces aquí tenemos otro nuevo mejor amigo que tendríamos que llamar a estos proveedores de elementos de protección personal para que nos soporten en esta gestión. Tenemos un capítulo 5 de vigilancia médica. En la vigilancia médica trata de ponerla integral, entonces digamos que eso es un avance gigante en temas de seguridad y salud en el trabajo, a los médicos laborales que están presentes. Entonces vamos a tener que volver a saber de higiene, vamos a tener que volver a entender eso que nos explicaba David, que es TWA, que es un nivel de acción en donde me paro, eso está bien, eso está mal, porque eso va a darle al higienista un tema de periodicidad, pero a nosotros nos va a soportar esa vigilancia, ese grupo que vamos a empezar a vigilar, y posiblemente nos cambie un tema de exámenes médicos ocupacionales. Y tenemos un capítulo 6 pequeñito que habla sobre la mejora continua. Entonces, como les decía, el capítulo 1 habla sobre evaluación de la exposición y todo lo que está viendo ahí. En la evaluación de la exposición posiblemente sea la descripción mayor, en donde él dice que es importante que nosotros reconozcamos fuentes, frecuencias, cargos, usos, manipulaciones, porque yo tengo muchos productos que pueden contener sílice. David lo decía, es que es de los materiales más abundantes de la tierra, están en muchos procesos productivos, por no decir que casi todos. Entonces, ¿en qué momento sí realmente afecta? Si nosotros tenemos una partícula de sílice húmeda, ya es una partícula que no tiene efecto sobre mi organismo, porque no tiene una absorción dérmica, ¿cierto? La absorción es única y exclusivamente inhalada. Eso hace que nosotros podamos contextualizar la organización para la cual estamos laborando, la cual estamos apoyando, en cómo vamos a interpretar o cómo vamos a gestionar el reglamento técnico. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Tenemos pinturas que puedan tener contenido de sílice más del 1%, ¿cierto? De sílice cristalina. Cuando yo estoy aplicando la pintura yo no voy a tener una exposición a sílice cristalina, ¿cierto? Es decir, no voy a tener ese riesgo por esa exposición. Sin embargo, cuando ese producto se seca y si yo tengo un proceso de pulido o de lijado, donde ahí sí sale el material particulado, realmente es
exposición. Entonces, el reconocer la fuente, el mecanismo de toxicidad y el mecanismo en que ese agente de riesgo puede generar lesión sobre un organismo se vuelven relevante en esa evaluación de la exposición para que ustedes puedan determinar luego la exposición, qué es esa medición, ¿cierto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esa dosis que está recibiendo un organismo? Y entonces habla de la fracción inhalable y respirable, que es esa separación de partículas, pues que ya lo conocimos, hasta dónde llega para yo poder entender cuál es la capacidad de daño que va a tener esa partícula. Nos habla de GES, entonces vamos a hacer grupos de exposición similar, vamos a tener que poner ahí un poquito de, digamos, de mayor elemento, entonces para las empresas pequeñas, para las mini pymes o para las pymes, ¿cómo vamos a hacer estas mediciones bajo GES? ¿Aplica, no aplica? El GES se me va a ir por cargo. Aquí ya ustedes van a describir toda su magia como higienistas para poder construirlos, para poder desarrollarlos y poder generar esas medidas de prevención, porque el GES es el que me va a dar el número de muestras y el que yo voy a tener que validar para que me pueda determinar cada cuánto lo voy a medir, ¿sí? Hablamos de medidas de prevención, esas medidas de prevención son controles, que si yo no cumplo con los controles, entonces voy a posiblemente a tener sanciones. Hablamos de un nivel de acción, para este reglamento el nivel de acción y como para muchos otros es el 50%, entonces cuando yo tengo el 50% del TWA, ya estoy hablando de que tengo un nivel de acción, ese nivel de acción nos va a llevar a nosotros a unas acciones en periodicidad de mediciones y nos va a hablar de un peligro ocupacional. Es decir, que cuando yo ya estoy en ese nivel de acción, pues ya empiezo a tener ese peligro o ese riesgo por esa exposición. Pruebas de ajuste en cuanto a elementos de protección personal y nuevamente pues me hace la salvedad de que es el riesgo ocupacional, que es sílice cristalina, que es la vigilancia epidemiológica y cuál es esa zona de respiración. En cuanto a controles, nada diferente a la jerarquización. Tenemos en la base siempre pues al individuo y en el tope siempre vamos a tener entonces los ingenieriles. Siempre le va a dar más peso al ingenieril sobre el otro. Él me dice que yo debo tratar de hacer la eliminación, la sustitución, pero en caso de que no pueda ni eliminarla ni sustituirla, porque sabemos que hay procesos productivos en los cuales es imposible hacer esos dos elementos, pues entonces arrancamos, ¿cierto?, con los ingenieriles y demás. El capítulo 3, que es el más robusto, no me voy a detener acá porque David lo explicó supremamente bien. Sin embargo, ese de 7500, como él nos decía, y en toda su experticia técnica nos decía, es el más recomendado. Adicionalmente, es el que me va a separar los isómeros, entonces yo voy a saber cuál es cuarzo, cuál es cristobalita, ¿cierto? Y posiblemente el tridimita. Este reglamento lo que me dice acá es que solo va a aprobar estos métodos, es decir, lo que él ya nos recomendó técnicamente, a hoy ya lo tengo legalmente en Colombia diciendo es el único método que ellos van a aprobar. Siempre va a tener que tener esa calidad técnica, representatividad, idoneidad de los profesionales. Entonces, al higienista o al profesional que está acompañando en este proceso tiene que tener esa capacidad técnica y esa suficiencia acreditada bajo un ente normativo, ¿cierto? Entonces aquí se pega un poquito como a todo lo que nosotros tenemos en nuestros ministerios de educación, en las entidades que estaban avaladas para generar profesionales que tengan esa idoneidad técnica. Y para los personales de laboratorio y los laboratorios acreditados nos permite la IHA o laboratorios nacionales. ¿Por qué no les laboratorios nacionales? Porque Colombia no cuenta hoy con una normativa eh, para seguridad y salud en el trabajo. Colombia sí tiene la posibilidad y sí tiene el ente regulatorio para hacer verificaciones y acreditaciones bajo 17025, pero no para sílice puntualmente. Por ende, entonces la IHA, que serían los laboratorios internacionales, sería la acreditación que vamos a tener que tener en cuenta para cuando hagamos el análisis analítico de esas pruebas de sílice. Me habla entonces de ese monitoreo me dice que voy a tener que hacer siempre con TWA, voy a determinar un tamaño de la población, el tamaño de la población, como hemos hablado de GES, él me pone en un saquito, un GES de 50 personas, entonces él me dice que el GES que tenga el número igual o menor a 50 personas va a tener que realizar entre 6 y 10 muestras, pero si el GES corresponde a un valor mayor de 50 personas, pues yo voy a sacar la raíz cuadrada de la población que tenga. Es
70 personas, saco la raíz cuadrada de 70 y ese sería el número de muestras a realizar. El análisis para hacer la validación del GES lo debo hacer bajo media geométrica, ¿cierto? Me permite unos estándares analíticos. Aquí hay un tema, digamos, estadístico que todavía está dudoso para ciertas personas y es dependiendo del tipo de dato que encuentre, ¿cierto? Ustedes no todos los datos lo vamos a poder analizar bajo medias geométricas porque va a depender del resultado como lo encuentre. Entonces, para ello también vamos a tener que tener de la mano los estimadores de varianzas o los estimadores estadísticos para determinar si es media geométrica, si es mediana, si son percentiles o qué. Sin embargo, la resolución habla única y exclusivamente de media geométrica. Y la validación del GES se da a través de 2 desviaciones estándar. Si yo tengo más de 2 desviaciones, él me dice que yo tengo riesgo, entonces al tener riesgo, yo tengo un periodo de 6 meses para presentar al ministerio o para presentarle a quien el ministerio decida, que como les digo, a hoy no tenemos las luces sobre esa condición específica porque no la han reportado, cuáles son los controles que vamos a hacer. Las mediciones son parte del control, la vigilancia médico-epidemiológica son parte del control, sin embargo, no permiten que sea el único. Entonces nos van a exigir, como les dije, como en el capítulo 2, hacer la pirámide de controles. Habla mucho sobre el factor de protección. Tenemos que entregar cuál es ese índice, cuál es ese resultado con el elemento de protección personal, es decir, cómo tengo el resultado sin el elemento más cómo tengo el resultado con el elemento de protección personal para que podamos hacer gestión, porque hay un grueso, un capítulo que ya les dije que era el de elementos de protección personal, donde nosotros vamos a tener que capacitar a los colaboradores en por qué les entrego unas mascarillas desechables o por qué les entrego unas media cara, unos full face o porque entrego equipos de purificadores de aire, pues cierto, o trajes con soporte de oxígeno adicional. Eso lo vamos a tener que poner, vamos a tener que socializarlo. La periodicidad de los monitoreos, perdón, va a depender del resultado de la medición. Es decir, que si yo tengo ese nivel de acción que les había dicho, que es el 50%, en la gran mayoría digamos, de escalas de valoración les da riesgo medio, pero en la IHA, que es de 5 colores, nos da un riesgo alto, ¿cierto? Cuando estoy en el 50% del TWA, yo voy a tener que hacer monitoreos una vez al año. Pero si tengo el valor menor del 50% del TWA, me voy a mover en monitoreos de cada 3 años. Aquí, ¿qué es relevante? Yo tengo una primera oportunidad de hacer una línea base, ¿cierto? Y por eso tengo un tiempo de transición, que ya era de 2 años y hoy ya estoy a menos de 1 año. Recuerden que es hasta el 1 de julio. Esa línea base la tengo que hacer al azar, ¿cierto? Me permite, así lo relaciona que la línea base lo puedo hacer al azar, puedo hacer esos tamaños de muestra, digamos que más laxos, para que yo pueda generar una línea base y poder determinar esa periodicidad de monitoreos en adelante. Los límites permisibles, hemos conversado muchísimo de ellos. Ya saben que Colombia se pega única y exclusivamente a la CGIH, o sea que hasta que la CGIH me diga que ya no me comparo con .025, entonces a hoy sigo con eso. Cuando él cambie, nosotros cambiamos. ¿Cuál es el reto acá? Para los laboratorios, empezar a bajar los límites de cuantificación o no ustedes empezar a pensar cuáles son los límites de cuantificación de los laboratorios a los cuales ustedes solicitan sus análisis. Mirar en qué están, si están muy cercanos a ese 0.25 o si están muy alejados para que puedan correlacionar con ese valor. La corrección del límite permisible, entonces en Colombia tenemos jornadas diferentes a las 8 horas. Recuerden que nosotros no corregimos hacia abajo, sino que siempre corregimos esas a jornadas extensivas, entonces esas jornadas las tendríamos que corregir, las tendríamos que validar. En cuanto al capítulo 4, que es el grueso de elementos de protección personal, me exige un documento escrito en donde primero garantice la alta eficiencia de esos elementos. ¿Cuál es la diferencia entre el NRP? ¿En qué momento lo escojo? ¿Por qué escojo un R con respecto a un P o por qué me quedo con un N? Lo mínimo que debo empezar es con un N95, es lo que pide la normativa. Me liga tanto a la certificación NIOSH como a la certificación de la Comunidad Europea. Sin embargo, yo tengo que determinar por qué selecciono ese elemento de protección personal con respecto a otro. Debo enseñarle a los colaboradores
cuando escojo uno sobre otro. Debo hacer pruebas de ajuste. El colaborador debe reconocer y yo debo reconocer el factor protector del elemento. Debo formar sobre uso, manipulaciones y demás. Debo hacer inspecciones y nos da una clave que a mí personalmente me parece dura de llevar por el tipo de elemento, pero nos pide llevar una hoja de vida del elemento. Entonces, si yo estoy entregándole a mi colaborador una media cara, una full face hacia arriba, tengo que hacer una hoja de vida del elemento de protección personal. En ese elemento, en esa hoja de vida va a tener que estar vinculado cuando se le entrega, cuando se inspecciona, con qué se forma y cuándo se forma el colaborador, cuándo se realizan las pruebas de ajuste, cuándo se hacen los recambios de los filtros y demás. Es decir, que vamos a tener que tener una trazabilidad de todos los elementos de protección personal que se le empiecen a suministrar al colaborador, ¿cierto? Con todas las arandelas pues que hemos venido conversando. El capítulo 4, que habla de un grueso de formación, a todas las personas, absolutamente a todas las personas de la compañía, vamos a formar sobre esos 4 primeros aspectos. ¿Cuáles son las fuentes de exposición? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de exposición en esta organización? ¿Cuáles son los posibles efectos a la salud? Ah, que me puede dar una neumoconiosis, pero no le vamos a hablar de que es o sea, que le da una neumoconiosis, sino qué es la neumoconiosis, por qué se debe proteger de esa neumoconiosis para poder amarrar el último elemento que sería el de métodos de prevención, ¿cierto? Hace un grueso muy grande sobre hábitos de fumar. El fumar no lo miren solamente como el consumo de cigarrillo pues o tabaco, sino que también vamos a tener que tomar de la mano el vapeo. Recuerden que el vapeo son temas problemática de salud pública global por el alto flujo que tenemos de este elemento. Y el vapeo, al ser una combustión incompleta, hace algo similar al consumo del cigarrillo, ¿cierto? Lo que cambia, digamos, es lo que se fuma, por decirlo de una manera. Y entonces a los métodos de prevención que tenemos, cuáles son los controles que nosotros estamos ejerciendo. Eso para toda la compañía, pero adicional a ello le da una formación específica a cierto grupo de profesionales. Entonces, esos otros profesionales que son esas personitas que ustedes están viendo ahí, van a tener que tener esos elementos, esos 4 elementos que tenemos arriba, más una formación específica. Responsables de seguridad y salud en el trabajo, médicos laborales o del trabajo, neumólogos, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los laboratorios van a tener que tener formaciones específicas tienen que saber qué es la sílice, qué es sílice cristalina, en dónde está, por qué está, dónde se produce, o sea, cuáles son las fuentes, tanto naturales como artificiales, si es que existen, ¿cierto? Vamos a tener que tener cuáles son los efectos a la salud, pero ya el detalle, me habla un tema de toxicología, ¿cierto? A profundidad, sobre todo para los neumólogos y para los médicos laborales, para que puedan entender todos esos procesos fibrogénicos, cómo van a poder alterar las pruebas para clínicas. Sí, si bien hablábamos de unas placas, de unas espirometrías, vamos a tener que reconocer también el responsable de seguridad y salud en el trabajo, por qué se hacen esas pruebas, por qué se hace una radiografía o por qué se hace una espirometría o por qué se va a hacer una prueba de tuberculina. Vamos a tener que conocer las técnicas analíticas, lo que nos estaba explicando David, por qué 7500, por qué 7601, por qué no hago el 0600, ¿cierto? Todas esas cosas lo vamos a empezar a mirar en por qué lo vamos a necesitar. Vamos a tener que saber todos, absolutamente todos, qué es un tren de muestreo, qué es un bajo flujo, qué es un alto flujo, por qué escojo un ciclón con respecto a otro y demás, ¿cierto? Y la fortuna es que hoy no la tenemos certificada. Él nos dice simplemente sépalo hacer. A los neumólogos y a los médicos laborales les pone un tema adicional sobre la lectura de placas. Y la lectura de placas continuamos con la lectura bajo los parámetros de la ILO, ¿cierto? O los parámetros de la OIT para neumoconiosis. El capítulo 4, que nos habla sobre la vigilancia epidemiológica, entonces me dice cuáles son esos exámenes médicos. Entonces él ya me va a empezar a amarrar a lo que vamos a encontrar en higiene. Me gusta personalmente es porque va a hacer que nosotros cada vez seamos profesionales más integrales, en que no nos veamos como islas. Entonces el de higiene y el de seguridad y el médico se van a tener que sentar a conversar para poder entender cómo ese resultado higiénico va a impactar sobre esa vigilancia a la salud. En los exámenes médicos, adicional, digamos que ya no lo deja aleatorio a que usted escoja qué exámenes va a hacer, sino que le da al médico laboral y del trabajo la indicación de hacer espirometría bajo criterios de Comunidad Europea o criterios americanos, nos deja hacer la placa
tórax bajo lectura hilo apilateral y nos deja hacer pruebas de tuberculina. Las pruebas de tuberculina han sido, ¿cierto?, como un sinsabor entre el gremio debido a que Colombia puntualmente y muchos de los países latinoamericanos pertenecemos a zonas endémicas o que sí hemos sido vacunados contra tuberculosis, entonces posiblemente la prueba de tuberculina sea un falso positivo. Y eso lleva dentro de nuestro proceso de seguridad social a un tema, digamos, de tramitología entre empresa, paciente y ARL, ¿cierto? Sin embargo, ahí está. ¿Y por qué está la prueba de tuberculina? Debido a que la silicotuberculosis es una problemática mundial, ¿cierto? Y la silicotuberculosis hace que el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de ese colaborador sea de mayor impacto, es decir, tratamientos más largos, mucho más delicados, con pronósticos, digamos, con una peor tolerancia porque el tratamiento es mucho más largo, entonces vamos a tener más efectos adversos a los medicamentos y que por una enfermedad con una progresión mucho más rápida. Los rayos X se hacen también bajo el esquema de la hilo, es decir, cuando el trabajador ingresa, se hace la primera radiografía, al año de la exposición se hace la segunda radiografía, cuando está en los primeros 10 años de exposición se hace cada 3 años, es decir, ingreso al año, a los 3 años, a los otros 3 años, y de ahí en adelante se hace cada 2 años. Con ese esquema es que tenemos que movernos en cuanto a a la placa de tórax, no nos pide para los demás. El programa de vigilancia dice que es específico y arranca cuando yo estoy en el nivel de acción. Es decir, que cuando usted tenga, su ingeniero le entregue el reporte con un índice de riesgo en 50, usted va a tener que meterlo a su programa de vigilancia epidemiológica y hacerle la gestión que usted considere dentro de su documento. Y adicionalmente vamos a tener que hacer mucha formación a esos colaboradores en los hábitos de vida, el cocinar con leña, las fogatas, el vapeo, el consumo de psicoactivos, ¿cierto? Y demás que pueda exacerbar o que pueda empeorar esta patología. Por último, vamos a tener el capítulo 6 que corresponde a 4 líneas del decreto, de la resolución, perdón, en donde el acompañamiento de la ARL puede cambiar metodologías en cuanto a periodicidad, ¿cierto? Si nosotros tenemos una periodicidad diferente, pero tenemos una metodología aceptada, adecuada, y la ARL con su experiencia y con sus profesionales técnicos lo avalan, pues me lo permite, ¿cierto? Siempre y cuando esté justificado y obviamente siempre gestionar todas esas acciones y esas evidencias. Si yo tengo cambios en el proceso productivo, si yo tengo casos centinelas, entonces yo tengo que reestructurar y volver a replantear como todo lo que hemos venido viendo desde el capítulo 3, ¿cierto? Desde la evaluación del riesgo y demás. Ese digamos que entonces es nuestro marco normativo colombiano, el cual nos permite gestionar las acciones en seguridad y salud. Gracias, Meli. Un espacio maravilloso realmente a los dos invitados el día de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos en este espacio para todos nuestros amigos, clientes, aliados que están hoy acompañándonos. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Hay un par de preguntas importantes en la sesión. Vamos a arrancar con la primera. Me gustaría saber con qué instrumento se puede medir las concentraciones de sílice en el sector de construcción y si se necesita tener algún otro curso para poder manejar este instrumento. Perdón, Angélica, otra vez si me lo puedes repetir. Claro que sí. Me gustaría saber con qué instrumento se puede medir las concentraciones de sílice en el sector de construcción y si se necesita tener algún otro curso para poder manejar este instrumento. Bueno, lo puedes hacer con cualquier bomba de muestreo personal. Igual, ahí el tema es el método 7500 es el método que está validado y reconocida por prácticamente cualquier tipo de regulación. ¿Podrías en algún momento usar instrumentos de lectura directa?
pero necesitas hacer una correlación de datos también. Y eso es un trabajo que requiere tener una gran cantidad de datos para poder tener una buena relación de los datos que tú tienes, ¿no? Pero una bomba de muestreo no necesitas, vamos, un curso de higiene básico, creo que te pueden enseñar lo mínimo necesario para operar este tipo de equipos y hay algún montón de cursos por ahí que dan fabricantes y algunas otras empresas también que te pueden ayudar con esa parte. Excelente, ingeniero David. La siguiente pregunta dice, buen día, llegué un poco tarde, pero creí escuchar que existe un NIOS para sílice en general y un NIOS específico para la industria minera. ¿Esto es correcto? Bueno, no es un NIOSH en general. OSHA tiene una regulación específica para industria en general, trabajos en industria marítima y construcción. Y quien regula toda la parte de minería es MSHA, pero básicamente los límites de exposición y la regla de sílice cristalina es prácticamente la misma, pues, ¿no? Lo que revisamos hace rato sobre los requerimientos que pide el estándar de OSHA es prácticamente lo mismo que pide MSHA. MSHA es la agencia o la Administración de Seguridad y Salud en Minas, y ellos son los que hacen toda la parte regulatoria en minería tanto subterránea como a tajo abierto. Siguiente pregunta. Saludos y gracias por el espacio. Tengo una inquietud para el ingeniero David. En el método analítico de muestreo NIOS, el volumen mínimo y máximo para monitorear el material particulado. Bueno, esa es una buena pregunta y lo mencioné hace rato, pero de una manera muy rápida. Normalmente todos los métodos de NIOSH se validan, se verifican, digamos, por personal técnico de NIOSH que pueda ser un método reproducible y repetible. Cuando ellos manejan un rango de volumen de 400 a 1000 litros, que normalmente es lo que hacen, significa que ese método ha sido validado bajo ese rango de volúmenes. No significa, y esto ha sido una gran discusión inclusive aquí en México, porque la norma 10 de la Secretaría del Trabajo a nosotros nos pide medir 7/8 de la jornada laboral, ¿sales? O sea, si yo tengo una jornada de 8 horas, yo tengo que medir por lo menos 7 horas o hacer una evaluación de por lo menos 7 horas. Y cuando eso lo trasladas al volumen de aire, normalmente los volúmenes que tú manejas en las partes de muestreo están por arriba de ese rango que te maneja el método de NIOSH. No significa que no pueda ser utilizado ese método analítico en rangos mayores o menores. Significa solamente que no ha sido validado fuera de ese rango que te mencionan por ahí. ¿Qué es lo que toca hacer a un laboratorio? Validar y confirmar que el método que ellos están estableciendo con los criterios de muestreo cumple con todos los requisitos de repetibilidad y reproducibilidad del método. Si no, no vas a poder hacerlo. ¿A qué voy con esto? Que las veces que hagas el método vas a llegar a resultados similares, pues siempre y cuando conozcas la concentración, ¿no? Esto se refiere básicamente la repetibilidad. Entonces, sí es un tema, digamos que como un poco oscuro en la parte de los métodos analíticos, porque no está bien descrito qué significa ese volumen o ese rango de volumen de muestreo, ¿no? Gracias, David. Otra pregunta tenemos. En muchas varillas de soldadura existe el silicio como componente. ¿Es correcto tomar en cuenta que al momento del uso de la soldadura, el silicio se oxida transformándose en dióxido de silicio y este a su vez considerarse cuarzo o cristobalita? La verdad es que no lo sé, pero yo no he visto, a ver, las varillas de soldadura normalmente están recubiertas con un compuesto que tiene sílice. Lo que hace ese compuesto es que cuando tú aplicas la corriente se genera una temperatura muy alta y se quema y hace una atmósfera inerte para que el metal no se oxide cuando tú lo depositas. Em, yo no he visto evaluaciones de sílice cristalina en soldadura. La verdad es que no lo sé y es un tema que probablemente habría que investigar un poquito más. No lo creo porque normalmente
entiendo que es sílice amorfa, pero habría que revisarlo, ¿no? La verdad es que al día de hoy no lo sé. El problema Melissa con nos va a las, contar algo. ¿Sí? Sí, Meli. sí, el problema con sílice en la soldadura es que la monografía del IAR 118 te pide que verifiques la sílice porque asume que todas las soldaduras tienen esa oxidación. Entonces, nosotros acá en Colombia sí hemos hecho en algunas Ok. compañías mediciones de sílice a la soldadura y realmente salen la mayoría por debajo del límite de cuantificación, a no ser de que obviamente el proceso industrial o el ambiente tenga otra connotación o otra fuente que nos pueda dar una exposición indirecta, pero nosotros lo hemos asociado mucho es a esa recomendación de la IARC. Claro, la monografía 118, si no mal recuerdo, es la de soldadura y metales, ¿cierto? Sí, Carcinogenicidad de soldadura, de humos de soldadura y metales. sí. Súper. Muchas gracias para los dos. La siguiente pregunta. Cuando se realiza un muestreo en una mina o en un lugar con mucho polvo proveniente del mismo, ¿se puede considerar la sílice como cuarzo, cristobalita o trípolis? No, lo tienes que cuantificar de forma diferente. Inclusive dentro de proyectos mineros, puedes cambiar la composición tanto de cuarzo, cristobalita y tridimita a lo largo del proyecto. Entonces, no puedes hacer una generalización de que vas a tener un contenido determinado de sílice cristalino, bueno, perdón, de cuarzo, cristobalita y tridimita. Hay que hacer las tres fracciones de preferencia. Perfecto. La siguiente pregunta. Para el seguimiento y definir el riesgo en la persona, ¿es mejor usar el riesgo residual o solo tenemos en cuenta la medición sin tener en cuenta el EPP? Gracias por este espacio de valor. Felicitaciones a los dos expositores. Desde salud, la recomendación es siempre cuantificar el riesgo residual, porque tú estás invirtiendo en un control que es efectivo, que termina siendo tu elemento de protección personal, por eso te dan un factor de protección, te dicen cuánto está protegiéndote, entonces toda tu gestión se hace a través del riesgo residual. ¿Qué pasa? Que como el elemento tiene una connotación de autocuidado y de cultura tan importante, uno queda como en esa línea invisible de hasta dónde voy, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un índice de riesgo que digamos es cercano al 50%, pues yo todavía tengo un bache grande para llegar a la, digamos, al límite de exposición. Pero cuando mi elemento de protección personal queda como en ese espacio cerquita, que es ese riesgo medio que muchas veces nos pasa que queda en el 98, 85%, es prácticamente lo mismo. Entonces hay que mirar ese otro índice de riesgo, el actual, cómo lo tienes, porque entonces estaría superando ampliamente el límite permisible que tu elemento de protección personal es valioso, pero todavía no te alcanza a arrastrar hasta ese nivel de acción. Lo ideal es que mis EPPs puedan llevarme a mí a lo más bajo que se pueda de exposición. Y en cuanto a sílice puntualmente, lo ideal es que yo siempre esté por debajo de ese nivel de acción. Gracias. Siguiente pregunta. En el caso de la minería a altura de 3.500 metros o más, puede haber problemas de mayores caudales de aire. De acuerdo a las normativas NIOSH de sílice o las bombas actuales, ¿tienen dispositivos que regulen la presión atmosférica de acuerdo al caudal? Bueno, el método solamente te da el caudal de aire que tú tienes que hacer. Por eso es que es muy importante que dentro de tu buena práctica a la hora de realizar monitoreos, calibres en sitio. Si yo calibro en la ciudad de Bogotá y me voy a hacer un monitoreo, por ejemplo, a Medellín, las condiciones ambientales cambian y va a cambiar la condición de flujo. Entonces, sí es muy importante que si trabajas en una mina por arriba de los 3.500 metros, tengas un calibrador primario, un caudalímetro y que tú puedas verificar que tu bomba está trabajando a ese flujo determinado. Algunas bombas, hay algunos modelos de bombas que tienen un sensor de presión y temperatura también y corrigen el flujo.
Puede ser una opción utilizar este tipo de bombas, pero nuevamente siempre es una buena práctica realizar la calibración previo al monitoreo y posterior al monitoreo en el sitio en donde vas a tomar la muestra, ¿no? Este tipo de bombas que tienen sensores de presión y temperatura, por ejemplo, se utilizan mucho en minas subterráneas, en donde también ingresas muy profundamente dentro de la mina y puedes cambiar las condiciones de presión y temperatura y con ello cambiar también las condiciones del caudal de aire que tú estás monitoreando, y lo que hacen es compensar en función de esos sensores, ¿no? Eso puede ser una alternativa que pueden utilizar en este tipo de lugares. Gracias, David. Siguiente pregunta. ¿La sílice amorfa se considera partículas no especificadas de otra forma? No, Meli, no sé si quieres contestar o... Pues para efectos en la salud, la silesia amorfa no tiene, digamos, la capacidad de generar fibrogénesis. Entonces, él hace una acumulación pulmonar dependiendo del tamaño de la partícula, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el macrófago? El macrófago alveolar lo que hace es que se traga la partícula y ahí queda. Él con el tiempo va a mirar si tiene la capacidad de digerirlo, es decir, de quitarlo, o si no, se acumula y se queda, pero no haría una fibrosis pulmonar o un cáncer de pulmón, que es lo que estamos hablando, que sería la consecuencia por exposición a sílice cristalina. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre decreto y ley? Esa es mía. La diferencia entre eso, digamos, Colombia tiene una pirámide documental, ¿cierto? En cuanto al marco legal, donde la ley tiene mayor peso sobre el decreto y el decreto sobre resolución y la resolución sobre el convenio o circulares. Eso que hace, que lo estaba respondiendo ahí por el chat. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo dos normativas que son contradictorias, una es ley y la otra es decreto, la que yo le voy a tener que hacer caso es a la ley, porque el decreto no tiene la suficiencia, digamos, técnica o legislativa de superar a la ley. Pero yo también puedo tener un decreto que me dice, digamos, un tema X y sale una legislación. Esta legislación va a soportar, o sea, esta ley va a controvertir lo que dice acá, es decir, la puede derogar, lo puede cambiar o puede modificar. Es simplemente peso legislativo que tienen las normas colombianas. Gracias, Meli. Siguiente pregunta, creo que esta ya es la última. En Colombia, innumerables vías carreteables están hechas en material proveniente de canteras, entre paréntesis, recebo, el cual con el paso de vehículos se fracciona al punto de llegar a generar polvos respirables. ¿Hasta qué punto esto puede llegar a generar inhalación de partículas de sílice en trabajadores rurales? Podría ser, ¿no? Eso ya no cae, digamos, dentro de la visión de un higienista ocupacional. Eso yo creo que ya viene más a un tema ambiental. Yo no he visto en reportes ambientales, probablemente por ahí algún sitio esté generando reportes sobre sílice cristalina, pero es probable, ¿no? E incluso te puedo decir que puede ser probable dentro de una ciudad también, ¿no? En sitios en donde tienes construcción y estás manejando concreto también o cemento, este cemento se está dispersando en el medio ambiente y pudieses llegar a encontrar cierta cantidad también de sílice. ¿Qué tanto? La verdad es que al día de hoy no lo sabemos, pues, ¿no? Normalmente las regulaciones ambientales se van más por determinar una fracción determinada de partículas y no una partícula o la especiación de una partícula como tal, pero podría ser algún caso que pudiese causar algún problema y valdría la pena tal vez monitorearlo, ¿no? Entonces, la respuesta al día de hoy yo no lo sé, probablemente Meli tampoco, ¿no? Pero sí creo que es un tema más para la parte ambiental que para la parte ocupacional. Gracias, David. Tenemos una última pregunta. ¿Qué elementos de protección personal en caso de que no podamos eliminar el riesgo de exposición a sílice
luego de una identificación y valoración, podemos utilizar en el sector de construcción para mitigar las consecuencias por este peligro? Bueno, yo creo que un N95 es el equipo mínimo que deberían de tener. O un respirador de media cara con filtros. El respirador de media cara con filtros dura más en función de un N95. El problema es que en sitios en donde hay mucha humedad o mucho calor, pues finalmente es una pieza de plástico que está en contacto directo con el rostro del usuario. Para que un equipo de protección personal sea efectivo, tienes que tener un buen programa, tanto para la selección como para el uso de los equipos y enseñarle a la gente cómo utilizar de forma correcta el equipo de protección personal. Meli mencionó hace rato que si bien es cierto, ustedes pueden seleccionar el mejor control o el mejor respirador que hay en el mercado, depende mucho que ese respirador se esté utilizando de forma adecuada durante todo el tiempo de exposición, porque de otra manera el factor de protección decae o disminuye en función del tiempo de no uso del respirador. Entonces sí hay que tomar ciertas consideraciones. Mi sugerencia como higienista es recuerden que dentro de la jerarquía de controles, el uso de equipo de protección personal o respiratoria es el control, el último control existente y lo mantenemos así porque muchas veces la forma en cómo se utiliza hace que no sea efectiva la protección que uno brinda con este tipo de elementos, ¿no? El problema de los respiradores desechables es que pues tienes que estar cambiando constantemente y eso hace caro también a la larga, o sea, en un periodo de tiempo largo, eso hace que sea muy caro mantener los respiradores. Yo en lo particular me inclinaría más por un respirador de media cara con filtros para partículas, puede ser un filtro P100, N100 o incluso un N95 y siempre asegurando que las personas que utilicen respiradores hagan una prueba de ajuste para verificar que la talla y el modelo de respirador les ajuste de forma adecuada en el rostro, ¿no? Por ahí hay el mes pasado, si no mal recuerdo, y dimos una charla también de protección respiratoria y fit testing. Por ahí debe estar la grabación que también les podemos compartir con esta parte. Así es. Por el chat tenemos un par de preguntas más y finalizamos. David y Melissa dice, en la industria de fabricación de envases de vidrio, cuando se hace la molienda del vidrio para volverlo a fundir, ¿ahí tenemos exposición a sílice o como ya está integrado con otros elementos ya no se considera? Pudieses tener ahí presencia también de sílice cristalino. Valdría la pena evaluar también en esta parte y si en su momento se requiere controlar también. Perfecto. El laboratorio da un resultado en base seca y el volumen muestreado es en base húmeda. ¿Dónde se hace la corrección de la humedad si no se mide? No, a ver, no. Lo que da el laboratorio es un resultado de la masa, en este caso de la fracción de sílice que estamos buscando en miligramos solamente, no tienen ninguna relación de base seca a base húmeda. El volumen finalmente es básicamente la multiplicación del caudal que tú tienes en tu bomba por el tiempo de muestreo, eso te da el volumen total y como calculas el resultado es tomas la masa que tú encontraste por ahí, si tienes un blanco, le restas y encontraste algo dentro del blanco, le restas esa masa que hayas encontrado en el blanco y después haces la relación de masa entre volumen para calcular la concentración del contaminante en el ambiente. Pero no tenemos reportes en base seca o en base húmeda. Gracias, David. ¿Mm? No sé, Meli, si quieres completar algo de ese tema. Está bien. No, Ok, está finalizamos empezar a David completamente. Finalizamos con esta pregunta. Para el tema de elementos de protección personal, el reglamento menciona un IP de acuerdo con el tipo de respirador. La pregunta es, ¿este IP se aplica directo de acuerdo al riesgo relativo encontrado o se debe tener en cuenta algún otro factor de seguridad respecto al correcto uso de este respirador?
No, el reglamento lo único que te dice es que tenemos que tener el factor protector y es como lo hace el higienista. Riesgo encontrado, él saca su análisis y luego hace el nuevo análisis con la protección del elemento. No tiene nada que ver con el uso. Por eso decimos que cuando en la pregunta anterior, en cuanto a tomar el riesgo residual o el actual para la vigilancia epidemiológica, se vuelve, digamos, como ese sinsabor. Las pruebas de ajuste que nos las están exigiendo hoy y es para eso que estaba diciendo David, para garantizar de que la mascarilla que me estás brindando sea la óptima y esforzarnos y trabajar sobre el autocuidado de los colaboradores. Entonces ahí también dependerá del tipo de población que yo tengo. Si es una población juiciosa, yo podría decir, bueno, me voy también con el residual, pero si mi población no es juiciosa, entonces trabajo con el actual. Pero no tiene ningún, o sea, el decreto, la resolución, perdón, no habla sobre ningún otra variable. Listo. Bueno, muchas gracias a los dos. Creo que el espacio ha sido muy valioso para toda la gente que está participando, a ustedes por su experiencia y por compartir esta información con las personas que nos acompañan hoy en el webinar. Ha sido todo. Son las 10:58. Les deseamos un feliz día. Cualquier inquietud que tengan adicional, tanto para los conferencistas como para las personas que estamos acá apoyándolos, pues con mucho gusto las podemos resolver. Tienen igual todos nuestros datos. A David, mil gracias. Melissa, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido un espacio reitero, muy valioso para todas las empresas que nos están acompañando hoy. No siendo más, nos despedimos y esperamos compartir otros espacios como estos con ustedes. Feliz día A para ustedes, todos. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, un abrazo a todos.